Y me da mucho gusto que está aquí en la cabina Fernando Cruz, presidente de Novartis México. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto verte. Qué gusto verte, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto. Además, le cuento, ya lo entrevistaré con esa camiseta, pero también es presidente de la Cámara Suizo-Mexicana, espero haberlo dicho bien. O bueno, de Correcto, empresas suizo suizas mexicano. en México. Pero hoy hablaremos de Novartis, esta empresa muy innovadora. Ya perdí el registro, no he revisado, pero son de los que más invierten en investigación y desarrollo a escala global. Tuve la oportunidad de estar en Basilea y ver aquello, y sobre todo sé que ha venido creciendo con más intensidad en la parte de pues, los sistemas y lo que tiene que ver con México. Preguntarte primero por México, ¿qué es hoy Novartis México? ¿Qué significa México como mercado y como país? Gracias, Rodrigo. Pues mira, en México, México para Novartis es un país, digamos, que cae entre los 20 principales mercados que tenemos a nivel mundial. Justamente esta madrugada hora de México, desde nuestro corporativo en Basilea se presentaron los resultados de 2019. Y estamos contentos porque fue un muy buen año, no solamente a nivel global, donde tuvimos un crecimiento de 9% aproximadamente, sino también en el caso de México tuvimos un crecimiento de 4,5% a Wow. nivel del grupo, que pues, digamos dentro de esto, nuestra división de medicinas innovadoras y también de genéricos. Entonces las proyecciones son muy buenas, ¿no? Y en México estamos comprometidos a seguir invirtiendo no solamente nuestro centro de servicios compartidos, que tú sabes que tenemos en México y da servicio a todas las Américas, incluida nuestra operación en Estados Unidos, sino también en talento y en estudios clínicos. Sí, ¿cómo lograr crecer 4%? ¿Qué lo explica? En una economía mañana conoceremos la estimación del PIB, pero será cero menos 0,1, no lo sabemos. El hecho es que es una economía estancada. Claro, mira, ahí yo te diría, nosotros estamos sustentando la estrategia de crecimiento en dos o tres pilares. Uno de ellos es la innovación, o sea, nosotros somos una compañía que, digamos, de alta innovación y que seguiremos avanzando en esa ruta, ¿no? En el caso de, digamos, a nivel global, el año pasado tuvimos una serie de adquisiciones de compañías de terapias de alta especialidad. Tuvimos 5 aprobaciones de medicamentos que hacia el futuro esperamos que sean ¿Oncológicos? oncológicos, pero también para enfermedades que en este momento están desatendidas, por ejemplo, la atrofia muscular espinal. Estamos hablando ya de terapia génica, Sí. en donde trabajamos con los genes, enfermedades hereditarias, y estamos siendo capaces por primera vez en la historia de corregir esos genes defectuosos o insertar los genes que están faltando. Entonces, innovación es importante, continuar invirtiendo en ello, y por otro lado también un enfoque distinto a la expansión del acceso de la población a nuestros medicamentos, en donde lo que estamos tratando es, digamos, de expandir esa base para poder llevarlos al mercado de una manera que sea más asequible y sobre todo sostenible para los sistemas de salud, no solamente en México, sino en el mundo. Claro, ¿cuáles son los medicamentos ancla que hoy tiene Novartis? Bueno, tratamientos, pero ya ni siquiera podemos hablar necesariamente de Mira, en el medicamentos. caso de México, evidentemente los oncológicos son importantes, no solamente por lo que hace a nuestro portafolio, sino porque es una necesidad que está ahí presente, ¿no? Enfermedades cardiovasculares y metabolismo, todo lo que tiene que ver con diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, y padecimientos como la psoriasis, por ejemplo, que son padecimientos de la piel, son medicamentos que en este momento, digamos, están apalancando nuestro crecimiento. Y hay que decirlo también, nosotros tenemos un portafolio de medicamentos genéricos y biocomparables a través de nuestra división de negocios Sandoz, que también está siendo capaz de llevar toda esa innovación que luego pierde patente de una manera más asequible a la población. Claro, tienen la pinza muy completa. Correcto. 2019 para México ha sido de muchos cambios en el sector salud. Preguntarte, por un lado, ¿cuál es la exposición que tiene Novartis, digamos, en términos pues del sector público, de lo que venden al gobierno? Y por otro, ¿cómo están viendo esos cambios? Mira, nosotros tenemos un portafolio muy balanceado, más o menos el 50% es canal institucional, venta a gobierno y el resto a canal privado. Y nosotros estos cambios los vemos, me parece a mí que hay que analizarlos desde la empatía. Entendemos que hay un desafío compartido, no solamente por el gobierno y en este caso por Novartis, sino también por los pacientes, de temas de salud que tenemos que abordar. Es decir, tenemos que ver cómo hacemos para llevar esa innovación a los pacientes de una manera que no suponga la bancarrota del sistema, ¿no? Y en esa misma lógica, lo que nosotros hemos venido empujando es una agenda basada, digamos, más allá del modelo transaccional de venta de medicamentos. Hoy por hoy, en México y en casi todo el mundo, cómo esto funciona es
vendemos unidades y nos pagan unidades, ¿no? Eso no es sostenible en el tiempo. Y si tú miras que tenemos una población que viene envejeciendo, en donde además la expectativa de vida pues, es mucho más alta en años por venir, tenemos que ponernos de acuerdo en un modelo que privilegie los resultados, el pago en base a resultados. Y eso dota al sistema de sostenibilidad en el tiempo. Entonces, conversaciones como esas son las que tenemos que empezar a pilotear y a tener con las autoridades para ver cómo ayudamos y nos sumamos a este objetivo de brindar cobertura universal y de una manera que sea asequible para la autoridad, ¿no? Sí, es una discusión que tienen desde hace varios años, digamos, este Correcto. enfoque a diferencia de otras compañías farmacéuticas grandes. Y supongo que en un periodo en donde empieza una nueva administración, pues en lo que toman el control se dan cuenta y ojalá que, como dices, estas conversaciones ocurran. Ahora, en términos de la inversión que se ve hacia 2020, ¿qué está viendo Novartis en México hacia el año que comienza? Mira, nosotros comprometimos hace no mucho $50 millones para México, fundamentalmente en dos temas. Nosotros tenemos, yo te refería al Centro de Servicios Compartido, que da servicio a muchísimos países en el mundo. Son servicios que, digamos, intramuros de Novartis. Y ese centro está en México. Entonces eso te habla de compromiso en talento, de inversión en infraestructura, y eso lo vamos a seguir. O sea, ahí tenemos previsto crecer en 50% en los próximos 2 años. Entonces esa inversión está ahí. Pero también nosotros vemos en México un amplísimo potencial para transformarlo en un centro de inversión regional en estudios clínicos. México tiene al Instituto de Salud Pública más grande de Latinoamérica, en el IMSS, en donde hay infraestructura, en donde hay pacientes, y vemos una enorme oportunidad para que México capture mucha de la inversión que las compañías farmacéuticas hacemos en el mundo en investigación clínica. El reto ahí es reducir el plazo de aprobación de los protocolos de investigación clínica para que cuando un laboratorio, en este caso como Novartis, lanza un estudio clínico a nivel global, México pueda tener una presencia relevante. Lo interesante de eso, Rodrigo, es que el multiplicador de inversión en estudios clínicos es muy superior al que vas a encontrar en otro tipo de inversiones. Y luego también está el componente humano. Los científicos, en este caso mexicanos, que participan en esos protocolos, pues están expuestos a participar con otros colegas, a involucrarse en la generación de datos, en la incorporación de tecnologías que a su vez pues, tienen un efecto que replica a nivel local, ¿no? Entonces ahí hay un área de oportunidad amplísima. Nosotros invertimos del orden de los entre 7 y 10 millones de dólares en México al año en investigación clínica, y la idea es seguir incrementando ese monto si las condiciones, insisto, están ahí, ¿no? Si nos permiten poder participar de una manera más amplia en estudios clínicos. ¿Qué están viendo en esas condiciones? Porque ha sido muy claro cambios, por ejemplo, en COFEPRIS, etcétera, en entes reguladores, en el sector salud. Eh, eh, ¿Cuáles tendrían que ser estas condiciones o señales para que esto continúe? Porque me parece realmente muy valioso que se invierta en investigación y desarrollo y en estas pruebas clínicas en México. Es un tema de actualización de la regulación. Ahí lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo en cuanto a cómo hacemos para reducir ese plazo, que en México ronda en números redondos los 90 días versus 45, 50 días que tienes a nivel mundial. Es decir, estamos llegando un poco tarde, ¿no? Hay un crecimiento interesante en el sector, pero ahí en lo que nos tenemos que poner de acuerdo es en identificar esos puntos que no nos están permitiendo reducir el plazo, atacarlos, reducirlo y entonces estar, digamos, al nivel de los países de primera línea que nos permita capturar más de esta inversión. Preguntarte, Fer, estoy hablando esta mañana con Fernando Cruz, presidente de Novartis México. ¿Qué hay de el Temec? ¿Vienen cambios? Hubo algunos cambios de último minuto en materia justamente de medicamentos con la intervención de los demócratas. ¿Hay visibilidad para ustedes en términos de los retos y oportunidades que seguramente generan este nuevo marco de Sí, referencia? bueno, hubo un solo cambio, digamos, de la primera versión digamos, que se había acordado, que era protección, 6 años de protección de datos a medicamentos biotecnológicos únicamente. El resto del capítulo de propiedad intelectual quedaba igual. Eso en la última versión se revisó y se eliminó. Evidentemente nos hubiera gustado mantener la versión original porque de alguna manera brinda certeza en cuanto al marco de protección, la protección intelectual. Desde esa perspectiva, al final del día nosotros acompañamos la decisión. Creemos que, digamos, de manera agregada es una buena señal tener un tratado de libre comercio.
Hay una negociación en paralelo en términos del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, en donde hay un capítulo también de propiedad intelectual que estamos siguiendo con mucho detenimiento dentro de la industria y habremos de acompañar ese proceso para ver cómo puede balancear lo que se negoció en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Me sorprende mucho el dato que nos dabas de crecimiento de 4%. ¿Cómo? Sé que es una empresa pública, entonces te lo preguntaría en estos términos. ¿Eres más optimista con respecto a 2020 comparado con 2019 para Novartis México? Yo creo que va a ser un buen año, Rodrigo. O sea, nosotros tenemos un portafolio muy balanceado, primero en la parte de innovación entre medicamentos maduros y medicamentos nuevos. Yo te decía que estamos lanzando muchos medicamentos a nivel global y en México, entonces eso nos ayuda a tener un portafolio, déjame decirlo así, muy fresco y muy balanceado en la parte de innovación. Pero también en la parte de genéricos y biocomparables estamos creciendo a doble dígito en México. Los medicamentos genéricos cumplen una función y eso nos ayuda a balancear el crecimiento. Y yo creo que 2020 va a ser un mejor año para México. Veo condiciones favorables para construir con la autoridad. Desde luego hay desafíos que entendemos, que vemos con empatía. Hay cosas en donde es más fácil ponernos de acuerdo que otras, pero mientras existe un canal de diálogo para irlas abordando y podamos contribuir a mandar esas señales de certeza a la inversión, creo que México va a poder mandar las señales correctas para seguir capturando inversión y seguir creciendo. Ojalá se ocurra, estimado Fer, y aquí lo estaremos atestiguando. Qué bueno que estás aquí y nos vemos pronto para que nos platiques, porque se cumple un aniversario importante, 75 años de la relación México-Suiza y habrá mucho que hablar porque hay muchas empresas muy importantes. Al contrario, Rodrigo, a ti por la invitación y estamos platicando. Gracias. Ahí escuchamos a Fernando Cruz, presidente de Novartis México, y con